Buenas tardes y muy bienvenidos al Museo Carmen Thyssen en Málaga. Hoy, como pueden contemplar, una tarde muy especial. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés, por vuestro afecto en todas las propuestas que organiza el Museo Carmen Thyssen en Málaga. Veo además caras muy conocidas del mundo de la cultura, desde Isabel Garnelo, Francisco Quintero, Guillermo Busutil, Rafael Alvarado, quien por aquí, Antonio Raiz, Belén Ruiz del Portal, que está al fondo, y fue de las primeras personas que conocí en cultura del Ayuntamiento de Málaga, y Salvador Nadales, Danae Pérez, de Fundación Málaga. Y bueno, todos sean muy bienvenidos esta tarde, que hemos convocado a tres personajes protagonistas de una etapa fundamental de nuestra ciudad. Siguen siendo de alguna manera protagonistas, de otra manera, y lo hemos hecho a tenor de la exposición temporal que tiene ahora el Museo Carmen Thyssen en Málaga, Pintura Liberada, joven generación de los 80, porque ellos vivieron con especial interés en el comienzo, pues casi, ¿no?, de sus carreras profesionales, este momento que fue muy especial para nuestro país, pero también lo fue para Málaga. Están con nosotros, y por orden alfabético de sus apellidos, Tecla Lumbreras, Pedro Pizarro, Alfredo Viñas. La verdad es que leyendo sus currículum, y ellos son bien conocidos de vosotros, de ustedes, hay muchos lazos en común entre cada uno de ellos, y yo creo que en ese sentido también por eso los hemos convocado, porque entre los tres lo que pretendemos es que nos den una imagen de ese mosaico fascinante que fue la Málaga de los 80. Y si Tecla Lumbreras fue directora del Colegio de Arquitectos de Málaga, continuó luego Pedro Pizarro, y si Pedro tuvo su propia galería, también la tuvo Tecla, y el que tuvo con mayor extensión la galería abierta pues fue Alfredo Viñas. Los tres han sido excelentes gestores culturales, uno de ellos más vinculado a lo privado y otros cabalgando entre lo público y lo privado. Pedro Pizarro como coordinador de artes plásticas del Ayuntamiento y director de la Casa Natal, además de comisario de exposiciones, y Tecla, además del Colegio de Arquitectos que hemos citado, pues siendo directora del área de cultura de Diputación, desde la Universidad de Málaga como vicerrectora de Cultura. Y yo creo que entre los tres, cada uno desde su ámbito, desde su carácter, desde su manera de ver la cultura en la ciudad, pues tienen experiencias que contarnos esta tarde, algunas desde la anécdota y otras desde una mayor carga de profundidad. Yo voy a intentar participar lo menos posible. Para ello es importante que tengáis consideración con el tiempo de cada uno de vosotros, de manera tal que procuréis que cada uno hable de forma más o menos equilibrada. No tenemos reloj para medirlo, pero que podáis contar cada uno vuestras experiencias, y que cuando finalice este encuentro pues podáis estar satisfechos de lo que nos habéis contado. Además tendremos, por supuesto, la participación del público, porque muchos también lo habéis protagonizado, y espero que después pues se abra un fructífero debate. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra colaboración. Y comenzamos. Yo he pasado un breve guión. Un breve guión, y ellos yo sé que han trabajado los tres, eso es lo que me han comentado, ¿no? Hay varias preguntas en torno a las galerías, a las instituciones que se abrieron en los años 80 en nuestro país y que fueron también punto de mira de la cultura malagueña, como es el caso en el 86 del Reina Sofía, del Iván, pero la pregunta principal para comenzar es
¿Qué definió el panorama artístico de la Málaga de los 80? ¿Creéis que hay una nueva figuración en esos años? ¿Y qué define a esa pintura en Málaga en el caso de que creáis que existió? Empezamos con Tecla por el orden alfabético de apellido y manteniendo, manteniendo un poco ese equilibrio. Muchas gracias, aquí Lourdes. Siempre. Gracias por invitarnos, de verdad. Gracias. Aunque creo que después de esto y otra presentación que tengo en la Malagueta, me parece que no voy a hablar nunca más, porque me cuesta hablar, ¿eh? Tengo temblores esenciales, que es un nombre muy bonito, pero que no se sabe qué exactamente, que tiemblo. No es de emoción, tiemblo, ¿eh? Pero muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias. Bueno, gracias primero a Lourdes, ¿no? Por invitarme. Gracias, Lourdes. A ti por participar. Por tener memoria. Y gracias a todos y todas y todos los que habéis venido, ¿eh? Porque yo pensaba que a las 6:30 no iba a venir ni Dios. No es un horario de los 80, ¿eh? No, en los 80 nos trabajábamos la noche, ¿vale? Voy a citar a aunque sé que hay gente ya mayor, amigos, que prefieren esta hora, ¿eh? Pero en esa época como nos trabajábamos, pues la calle, las camas, la noche y la galería, ¿vale? Trabajábamos la noche. Entonces, pues yo sigo siendo una persona que funciona mejor por la noche que temprano. Me cuesta mucho trabajo, pero no me voy a enrollar más. Bueno, gracias de verdad a todos los amigos, amigas que habéis venido, amigues. Bueno, Salvador, Antonio, bueno, Isabel, mi hermana, todos, Julia, que habéis venido. Y perdonad que no, yo que los nombres, fijaros, desde joven, nunca me acordé de los nombres, porque no me importaba tú de quién eres, me daba igual, me importaban las personas, ¿vale? Entonces eso, de hecho, tengo una anécdota, me estoy enrollando mucho, pero perdona, que cuando después de 5 años estudiando, me están diciendo que corte, ¿no? En la facultad, mi compañera, que había sido 5 años, compañera mía de la facultad, pues le dije, perdona que te pregunte esto y tú te vas a mosquear, pero perdona, ¿tú cómo te llamas? Después de 5 años. Así es. Bueno, ya está. Que os quiero a todos. He visto a Roy también, al poeta. Ya está. No, ya está. Venga. Nada más. Gracias a Antonio Herray. Ese sí me acuerdo.
De los 80 sí me acuerdo los nombres, pero ahora ya difícil. Bueno, gracias. Bueno, ya está. ¿Tú quieres hablar? ¿Esa es tu intervención de momento? Sí, habrá más tiempo. Ah, que no había hecho una pregunta, ¿no? Claro. Perdón. Claro. Sobre el panorama artístico de la Málaga de los 80. Bueno, yo primero quería decir que es difícil hablar, ¿no?, sobre la Málaga cultural de los 80 en un tiempo que no tiene el color de aquellos años. Y esto es así porque muchos de los artífices y promotores también, de lo que se dio en llamar la movida malagueña, desgraciadamente ya no están entre nosotros. Y estoy recordando a Joaquín de Molina, que murió en el año 86, víctima del SIDA. Carlos Durán, Ángel Luis Calvo Capa, Chema Tato, Chema Cobo, Juan Antonio Ramírez, Enrique Castaño Alés, Luis Bono, María Eugenia Candao, Francisco Peñalosa. Y hace 2 semanas, Gabriel Padilla, ¿vale? Sin embargo, estoy hablando más de la cuenta. Está muy bien. ¿No? Está bien, está bien. Sin embargo, no debemos olvidar que la renovación plástica en nuestra ciudad comienza mucho antes, y más concretamente a mediados de los 70, de la mano de una serie de artistas pertenecientes a la llamada generación de los 50, que, unidos más por la geografía y un momento histórico concreto que por un ideario estético común rompe con la pintura academicista y postimpresionista vigente en el panorama artístico local. Además, está la concurrencia de una serie de factores sociales y culturales de las que habla, que tú me habías dicho que iba a venir, pero no lo veo, Eugenio Carmona, en su artículo de 1984, Patrimonio Artístico y Artes Plásticas Contemporáneas en Málaga. Una aventura difícil. Entre ellos están, que hay que tener memoria, es fundamental, ¿no?, la sala de exposiciones de la Diputación de Málaga, inteligentemente dirigida por Miguel Alcobenda. La creación del colegio universitario, de la que tú y yo, ¿no?, formamos parte. Exactamente, desde el principio. La creación, como digo, el surgimiento de una generación de escritores premiados
nacionalmente y muy conectado con todas las esferas de la creación. Varios grupos de teatro independientes. Esto hay que recordarlo porque en los 80, ¿no?, era como una multiplicidad de creatividades, que lo mismo estaban artistas, que literatos, que músicos, que escritores, perdón, sin olvidar el boom de la enseñanza media, con la creación de numerosos centros a los que acudieron profesionales jóvenes cuya presencia en la producción y animación cultural ciudadana no ha sido lo suficientemente reconocida. Y además, ¿no?, como último factor, pues la creación del Festival de Cine de Autor de Benalmádena, que para nosotros fue como era todavía en época de Franco, y fue una pasada lo que vimos allí. Y además de la proclividad de ciertos profesionales liberales a adquirir obra, a invertir en arte, que eso es algo que ahora está muy complicado. ¿Te parece, Tecla, que lo dejemos aquí? Vale. Y le damos palabra a Pedro? Y por supuesto, por encima de todo estaban los artistas, ¿vale? Venga. Chapo. Venga, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Lourdes, por la invitación. Gracias a ustedes por asistir y tener paciencia de escucharnos. Y a la pregunta que ha formulado Lourdes, seré breve. Si lo tengo que definir con una sola frase, diría que los 80 es la edad del entusiasmo. Como digo en el prólogo de este libro, que es un resumen de la tesis doctoral de Juan Carlos Martínez Manzano y editado por la Fundación Málaga. En ese texto digo: aquellos años se definieron por el entusiasmo y se caracterizaron por un gran número de exposiciones y actividades que le dieron a Málaga una voz propia. Después, con la instauración de la democracia se origina un cambio significativo en el panorama español contemporáneo que ilustrará la anhelada imagen moderna de España. De esta manera, el país va situándose en un contexto internacional donde el protagonismo de la imagen es indiscutible, con su deseo de seducción, su pluralidad de interpretaciones y su efecto de distanciamiento. Ejemplo de este cambio, por poner un solo, es el de Miquel Barceló. Miquel Barceló fue el único español que participó en la Documenta 7 y Rudy Fuchs, que era el comisario de esa Documenta, vino a España a elegir a artistas. Todas las galerías le ofrecían sus artistas, como es normal y lógico, pero a Rudy Fuchs no le convencía a ninguno. Y entonces la anécdota es que en una fiesta en Barcelona, la pareja en aquel momento de Miquel Barceló, porque Miquel Barceló, yo lo digo y si no lo sabéis, es muy tímido. Y ella, que no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si te acuerdas tú, Tecla, no, de la pareja de acuerdo. No. Bien, da igual. Se acercó a Rudy Fuchs y le dijo: mira, yo tengo un novio que hace una obra que te va a gustar. Y fue al estudio
Rudy Fuchs, de Barceló, y fue el único. A partir de ahí, Barceló despega con Bruno Bichor-Verge, ya lo sabemos todo, y como he dicho, el único representante español de la Documenta. Paralelamente, digamos, en esa época, en Italia, Achille Bonito Oliva, que era un crítico de arte, se inventó la transvanguardia. A la vez, en Alemania se producía el fenómeno de lo que se llamó jóvenes salvajes. Todo eso es un revulsivo para la nueva figuración. Es decir, que no solamente era en España, fundamentalmente Madrid, como sabéis, también Málaga, la cornisa norte de España, muchos sitios. Sí. Y un hecho crucial fue la inauguración de Arco, que fue en 1982, capitaneado, inventada por Juana de Aispuro, como sabéis, que definitivamente va a situarnos en los circuitos internacionales. Cuando Juana pensó en hacer la feria, palabras de ella, de una entrevista que le hice para Boulevard, ahora veréis, dijo, no es que no nos compre, es que no entra en las galerías. Así que he decidido que hay que hacer una feria internacional de primer nivel. Lo intentó primero en Barcelona, porque a ella le parecía, y lógicamente tenía un razón, que Barcelona más cerca de Europa y todo eso, pero no tuvo éxito. Entonces lo intentó Madrid. Tardó 3 años. Y finalmente se inauguró. Y hay una anécdota que había un problema fiscal, que es que en aquel momento había un impuesto que era el impuesto de lujo, que era el 33%. Y las obras de arte, la venta de obras de arte, llevaban el impuesto de lujo. Entonces, en aquel momento estaba de ministra de Cultura Soledad Becerril, de ministro de Hacienda García Añoveros, y todo esto, ella era muy amiga de Adrián Piera, que era el jefe de IFEMA y de todo esto. Entonces llegaron a un acuerdo, que era el siguiente, un truco, vamos. Las galerías extranjeras que traían obra mandaban el listado al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura afirmaba, certificaba que en caso de venta incrementaría el patrimonio artístico español. ¡Pum! Se quitaba el 33%. Hacienda lo admitió también y así empieza Arco. En Málaga el cambio vino provocado por una serie de personas que querían hacer otras cosas y de otra manera. Citaré después el Colegio de Arquitectos, por eso te lo voy a dejar a ti, casi todo el colegio. Pero la programación de la sala de calle Ancla, que ha citado Tecla, el colectivo Palmo y el Ateneo. Los nombres rutilantes de la época son Tecla Lumbreras, Andrés García Cubo, Agustín Parejo School, Pepe Oyarzaba o José Ignacio de Aspardo, entre muchísimos otros. Fin. Ah, muy bien, muy organizado. Venga, vale. Alfredo, gracias. Bueno, pues yo lo primero es que tengo que dar las gracias, como dice Tecla y como dice Pedro. Pero bueno, no me voy a extender demasiado con los agradecimientos, porque tú sabes, Lourdes, que te agradecemos de todo corazón que estemos hoy aquí. Y muchísimas gracias. Pero bueno, dicho esto, para mí los 80, vamos a ver, fueron un año, una década importantísima en la historia del arte en Málaga. ¿Por qué? Primero porque surgieron nuevos espacios expositivos, una oleada de nuevos artistas, nuevos críticos de arte, nuevas revistas y sobre todo nuevos públicos. Ese fuera el cóctel que se genera en Málaga a principios de los 80. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene posiblemente de la situación un poco sociológica que se da en este país, que es el final, digamos, el principio de la transición y la llegada de Felipe González al gobierno y ese entusiasmo de libertad que había en la calle. Eso hemos sido testigos por generación. Yo me siento muy satisfecho y muy honrado de haber vivido esa época. Posiblemente
personas más jóvenes no hayan vivido esta época, pero viene bien recordarlo porque es el inicio de una época importantísima para la historia de España y, por supuesto, para Málaga. Pero, sin embargo, voy a entrar también en aspectos críticos. Esta Málaga que surge a principios de los 80, por ejemplo, yo recuerdo cuando Andrés García Cubo le encargan llevar el espacio expositivo del Ateneo de Málaga, que entonces estaba en la Plaza del Obispo. Era la mejor época del Ateneo para mí, que era habitual encontrarte a Rafael Pérez Estrada en el salón, a Paco Peñalosa, a José Ignacio Díaz Pardo, muchísimas personas de la Málaga culta. En ese contexto, con esa cafetería, con ese bar que tenía el Ateneo en la Plaza del Obispo, que era de Fran Rebajes, con esa lámpara maravillosa que daba allí vuelta, allí nos reuníamos y tomábamos cerveza o café o lo que sea. Allí a Andrés García Cubo le encargaron llevar el espacio, que era un cuchitrí, porque realmente entraba en el Ateneo, aquello era un piso, y entonces la galería estaba a la entrada de la puerta y llegaba hasta donde estaba la biblioteca, que era un corredor, en fin, era aquello muy pequeñito. Pero fue muy importante porque él se trajo, primero, la primera exposición que se hizo en Málaga, por ejemplo, artistas muy importantes como por ejemplo Agustín Parejo Escul. Allí se hizo. Y él, conocedor de las corrientes que en por Dios, con el micrófono. Conocedor de las corrientes que en ese momento había en Málaga, pues para allí pasaron, pues bueno, Carlos Durán, Chema Lumbreras, en fin, había una corriente muy extensa que él realmente... Isabel Garnelo. Justo. Y bueno, el experimento del Ateneo duró muy poco, duró 2 años, no importa. Después a Andrés García Cubo le encargaron el espacio de la Diputación. Yo voy a ser un poco drástico y voy a decir, por ejemplo, que cuando yo terminé la carrera, la Málaga de entonces, pues había creado el Grupo Palmo. Bien, pero el Grupo Palmo no era generacionalmente afín a mis curiosidades y a mis tensiones creativas. Lo que realmente me interesó fue Andrés García Cubo y la nueva generación de pintores que en ese momento llegó. Y eso después va a tener continuidad, que ya seguiremos hablando, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos y otros espacios que se van a crear en la ciudad, que es lo que va a crear, pues, esa, como dice Pedro, esa ilusión que se crea precisamente en los 80, en esa Málaga, que todo estaba por hacer, pero había mucho entusiasmo por hacerlo, y ahí estábamos todos. El único aliado que le faltó a los 80, fundamentalmente, fueron los museos y las galerías de arte. Porque tengo una frase aquí de Eugenio Carmona, que con ocasión de una exposición que se celebra en el Colegio de Arquitectos, 9 no vistos, de nuevo, una nueva generación aparece en la escena de la pintura en Málaga, pues esa exposición de 9 no vistos, en la que participa, que recuerde, bueno, pues Plácido Romero, Chema Lumbrera, Benito Lozano, había más gente, Virginia de las Heras. Bueno, pero no importa, pero bueno, lo importante es la exposición. Y con ocasión de aquella exposición, Eugenio Carmona escribe lo siguiente, en el catálogo. Aquí, pintar sigue siendo de francotiradores al aire. El mercado casi no existe. Vender es difícil y prácticamente solo compran a los amigos. Aún desarrollando desde hace tiempo una actividad agotadora, las galerías prácticamente todas son de carácter institucional. Y este hecho se hace notar a la hora de fomentar las relaciones de artistas, pues a nadie se le escapa que el circuito social
de la pintura no acaba en la exposición. Por tanto, esos dos aliados que son esenciales, pensar que en la Málaga de los 80 el único museo que había en Málaga era el Museo de Bellas Artes, con nuestro querido Rafael Puertas de director, con una colección para mí admirable, que hoy está lógicamente en la aduana, en el edificio de la aduana, pero puedo decir que yo la visitaba con interés, porque allí estaban dos cuadros maravillosos de Luis de Morales, ese pintor renacentista del siglo XVI, que quizás es uno de los más importantes pintores que ha tenido España precisamente en esa época tan compleja, que corresponde a la época de Carlos V y Felipe II. Muy bien, no importa, el Museo de Bellas Artes era lo único que había en Málaga. Galerías todas institucionales. Y sin embargo, la ciudad creció muchísimo. Llegaron a posteriori, pues bueno, la Galería Arras, Manuela Vilches, pero no tenían un programa que realmente estuviera homologado a las galerías que había en Madrid, que eran Buades, Ita de Buades, o estaba Vandrés, o estaba... Bueno, la nueva figuración empezó ni más ni menos con la histórica galería de Seiker. No, Seiker no, la anterior, la famosa galería de los 60. Vandrés, ¿no? Vandrés. Vandrés fue en los 70. En los 60, la galería de esta señora griega, Juana Mordó. Juana Mordó, la primera exposición sobre la nueva figuración en Madrid la hizo Juana Mordó, que la exposición se llama 1980. Que fue ni más ni menos comisariada por Juan Manuel Bonet, Kiko Rivas y Ángel González. Una exposición muy criticada, porque claro, el panorama del arte en España, estamos hablando de los años 70, en ese momento era pues, un predominio del arte abstracto, el predominio del Grupo El Paso, y unas corrientes conceptuales que venían fundamentalmente de Barcelona, y el Centro de Cálculo de Madrid, etcétera, etcétera. Y cuando irrumpen de nuevo una generación nueva de pintores y además figurativos, pues aquello causó un cierto resquemor. Después vino la exposición de Madrid, Distrito Federal, que fue quizás todavía más criticada. Recuerdo un artículo de Paco Calvo, DF, Madrid, Distrito Federal, que Paco Calvo decía que vienen los federales, como aquellas películas del oeste, cuando venían los indios, cuando venían los soldados a salvar al campamento, etcétera, etcétera. Bueno, con eso termino recordando y termino diciendo de nuevo que la pata que le falta a la mesa en los 80 Málaga es precisamente los museos y las galerías de arte. Muy bien, muchas gracias. Y hemos dejado a Tecla mirando otros personajes de la cultura en ese momento, porque ya era la siguiente pregunta y entre todos casi que habéis citado a Agustín Parejo Oscul, habéis citado al colectivo Palmo, pero por ejemplo falta Bola Barrio Nuevo, Carlos Durán, si alguien lo ha citado, ¿no? Dani Muriel, Gabriel Padilla, lo has comentado tú. ¿Queda alguno más que quieras citar o ampliar? Hombre, creo que después de la primera individual que hizo Carlos Durán en la galería madrileña, Seiker, en el año 79 del siglo pasado, ya estamos, es el año en que se dan a conocer en Málaga precisamente los jóvenes artistas de una nueva hornada generacional. Y ahí estaría Joaquín de Molina, que está aquí, la obra que está presente en la exposición. Precisamente la exposición que tenemos en el Thyssen tiene una obra de él. Y también en el MUCAC hay una obra de él. Porque justamente en el Colegio Arquitecto le hicimos una expo 3 días antes de morir, en 1986, ¿vale? Y la pieza
que ahora mismo tiene el MUCAC es de esa exposición. Pero bueno, ya hablaremos de Joaquín, que yo creo que es un personaje que fue fundamental en esta ciudad. ¿Hablo ya o no? Sí, está en ello, ¿no? Vale. Está No. en ello. Joaquín trajo a Sí, Málaga. Espera. No importa el orden. No, Bueno, quiere decir, pero No. yo quiero apuntar, pues, cuando yo creo tú que citas vamos a hacer a Andrés la mesa García así para Cubo. no tener Vale. que estar. Andrés Pero- García Cubo, perdona, Tecla. Sí. Es porque si no, después no. Cuando citaba a Andrés en el Ateneo y Sí. la exposición de Agustín Parejo School, Sí. esa exposición, como recordaréis, yo lo digo, se llamó Agiprop, es del 85, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, y fueron con los carteles de las elecciones generales que hubo unos meses antes, Sí, lo pero reciclaron y lo pusieron. Pero eso es otra cosa. No, eso en el Ateneo. No es No, de ese no fue en el Agustín Ateneo. Parejo Cull. Sí. Digo, no es Sí, de Agustín Parejo Cull en el Joaquín de Ateneo. Molina. No, ¿de de qué Joaquín. Pero es estamos? que he apuntado lo que ha dicho No, antes. yo quería No. hablar de Joaquín de Molina. No, ahora hablamos de Joaquín de Molina. es Joaquín para que no de se olvide. Molina, ¿eh? Ahora Joaquín Fue- Molina, que está al final, pero se hace ahora. O si quiere, hablamos al final. No. Estábamos Fue los personajes y él es uno de ellos, claro. Un personaje fundamental en la historia de esta ciudad. Bueno, primero voy. ¿Sabéis que Joaquín de Molina fue figurante en la película de Fassbinder, de marinero? Salía, ¿lo sabéis o no? Efectivamente. Efectivamente. Fue, no, pero no, la película se llamaba Lo ha apuntado Querel. Guillermo, ¿no? Querel, que está basada Basado en el libro. efectivamente en el libro, sí, de Jean Genet, ¿no? Sí. Pero él Joaquín es el mejor representante, como he dicho, del espíritu de grupo que se vivió en aquellos años en nuestra ciudad. Su inquietud y energía, sus constantes viajes Ay, vale. a Ámsterdam, Londres, Berlín, lo convirtieron en un correo del zar de las corrientes artísticas más radicales del neoexpresionismo alemán de los 80, claro, y en un dinamizador cultural de la ciudad con propuestas tan potentes como vida moderna, que para mí, ahí es donde surge la nueva figuración malagueña, en vida moderna, que tuvo lugar en la Galería Arras. Sí, Isabel. Galería Y el Macicio. Arras, la sala de la Diputación de Málaga, De calle Ancla. el colectivo Palmo y el taller 7 de 10, donde yo trabajaba. ¿Va? Pues ahí hizo esta expo que fue una pasada, porque de pronto trajo a Málaga artistas neoexpresionistas alemanes y lo expuso junto a artistas malagueños, ¿vale? Entre los que estaba pues toda la peña, ya lo diré.
Luego también participó en Línea de Costa, que se realizó en el Museo de Bellas Artes de Málaga en el 86. La anterior fue en el 83, ¿vale? O la performance que se realizó en el Disco Bar Casablanca, que era un bar de la movida malagueña, que de pronto, que no, a él se le ocurrió que los artistas pintaran un cuadro en vivo y en directo. Y estaban, por supuesto, Joaquín de Molina, Gabriel Padilla, Antonio, ¿tú estabas? No, Plácido Romero. Pero además, yo, por ejemplo, que no era artista, tía, pues dibujé allí un cuadro en vivo y en directo, porque en esa época, que creo que es lo que tenemos que hablar. Ya. ¿Cuál era el espíritu de esa época? El espíritu era, todo vale, ¿vale? Todo vale. De hecho, aún ahí, en esa época, tenía que hacer algo. Daba igual. Y de hecho, a un amigo le preguntaron, ¿y tú qué haces? Y él pensó, pues yo soy poeta. No había escrito un poema en su puta vida. Pues a partir de ahí formó parte de una antológica de poetas post-novísimos. Otra cosa. Sí, de bien. pronto, Ángel Calvente, Ya. voy a nombrarlo, que era un ilustrador del diario 16, se llamaba, pues yo me enteré que él, en la intimidad de su casa, hacía muñecos de goma espuma. Entonces fui a verlo y le hice una expo. Pues a partir de ahí dejó el periódico y se dedicó a hacer marionetas, y ahora mismo es uno de los grupos de más proyección que hay en Málaga. El Espejo Negro. Sin embargo, Tecla, Otra cosa. perdóname, Y con premios nacionales y todo. perdóname, Bueno, Tecla, premio, sí. pero vamos a ver. Hay una generación de pintores que vienen de Madrid, fundamentalmente que todos estudiaron. Por ejemplo, Carlos Durán, Gabriel Padilla, eso es final de los 70. Entonces, claro, todos llegan a Málaga, muy bien, pero vienen ya ilustrados. Muchos, además, Vienen ilustrados. habían estudiado sin terminar Sí, bueno, no. arquitectura. Desdeñaban la Facultad de Bellas Artes, era una generación No muy... estudiaban Bellas Artes. Escúchame. Estudiaron No, arte. desdeñaban la Facultad de Bellas Artes por lo siguiente, porque la Facultad de Bellas Artes en Madrid en ese momento era muy casposa, era una enseñanza muy académica, y la mayoría estudiaron arquitectura, que tampoco era una escuela que tuviera y tal, bueno, por comentarios de ellos mismos. Pérez Villalta estudió arquitectura. Chema Cobos, por ejemplo, empezó literatura. Después se metió en el cine. Hizo filosofía. Filosofía y literatura. Después se metió en la escuela de cine. Gabriel Padilla estudió historia del arte. Es decir, casi todos venían de distintos, pero venían de Madrid, donde se había cosido precisamente esa generación que todos eran en lenguajes muy eclécticos, muy abiertos, pero tenían afinidades de amistad.
la diferencia entre Pérez Villalta, los pintores que están aquí... Que había estudiado arquitectura. Sí, ya, pero ni siquiera termino. Pero quiere Claro, decirte, pero- lo que quiere decirte que la mayoría de los artistas de esa época se forman en Madrid, empiezan su trayectoria en Madrid y los malagueños se vienen a Málaga a finales de los 70 y se instalan en Málaga, y eso fue también un fermento para la generación que surge en los 80, porque Carlos Durán, Calvo Capa, Mola Barrio Nuevo, Gabriel Padilla, estos llegan a finales de los 70. Voy a ¿Y creéis? añadirte. Y perdóname un momentillo. Espera. Y Joaquín de Molina, por ejemplo, empezó a estudiar aquí en Málaga, era compañero de facultad, y en ese momento él tenía una pintura muy influida por Peinado y por Brisman, es decir, hacía unos dibujos a plumilla muy surrealistas. Cuando Joaquín cambia es cuando se va a Madrid y deja Málaga. Entonces, las incursiones que hace periódicamente a Málaga es cuando viene aquí a zarandear a sus amigos, porque claro, por ejemplo, era muy amigo de Gabriel Padilla y lo zarandea, dice: Gabriel, hay que pintar, esto es lo que ahora mismo se está pintando en Madrid, etcétera, etcétera. Y viene con la nueva figuración que Gabriel también la traía de Madrid. Entonces, para mí, esa es la clave de la generación que surge en Málaga. Carlos Durán, Mola Barrio Nuevo, Gabriel Padilla, y se incorpora Daniel Muriel, que viene de Almería en ese momento, Chema Tato. y se incorporan algunos más, como por ejemplo Calvo Capa. Recuerdo la primera exposición que hizo Antonio Herrain, por ejemplo, en la Diputación, que después dejó de pintar porque se dedicó al Antonio diseño. Herrain, No importa, que- pero conectaba precisamente con toda esa generación de perspectiva alocada, de esa paleta viva y intransigente que tenía esa generación. Entonces ves que hay una Seguiri. influencia importante Seguiri. de Madrid hacia Seguiri Málaga, también, obviamente. claro. Y existió entonces una movida malagueña, Pedro, que tú te has quedado más descolgado. No importa, yo después voy a hablar del contexto. Además no puedo hablar mucho, total. Similar a la de Madrid, no. Radicalmente, no había en Málaga esa movida. Que no. Que no. ¿Cómo que no? Similar a la de Madrid. Pues que era, estaba en Coín. En Coín Era no la podía orilla, estar. era la orilla. En Coín no podía estar, estaba en Alaurín el Grande, Bueno, Tecla. en Alaurín. Pero vamos a ver. En un pueblo. Sí, vamos a ver. Bueno, He lo voy a dicho explicar. similar. Vamos a ver, aquí, ¿dónde está el Pedro Almodóvar de la época de Madrid comparando con...? Estuvo Pedro Almodóvar, estuvo Pero eso no es la pregunta que ha hecho Lourdes. Colegio de Arquitectos. Fijaros. Y Con Manamara se subió a una palmera. Manamara, con Manamara, en un concierto en el Colegio de Arquitectos. O sea que teníamos relación. Sí, Y después- pero no, tú no has entendido lo que yo he dicho. Y después iban a tomar copa LSA Company, Pues claro. que yo lo recuerdo. Y yo, si es que actuó allí. La pregunta es si hubo movida en Málaga, y yo digo que no similar a la de Madrid. Pero- Que Pedro Almodóvar viniese aquí no significa que hubiese un cineasta de la talla de Pedro Almodóvar en Málaga. O un artista, de artistas sí estamos bien nutridos, pero de revistas, lo iba a decir después, lo digo ahora, en el contexto de esa época fueron fundamentales las revistas, entre ellas la Luna de Madrid. Madrid. La Luna de Madrid. En Málaga, Puerta Oscura. En Sevilla, Figura. En Málaga también Imágenes Alteradas y Boulevard, ahora la sacaré. Pero no había la intensidad de la movida madrileña en Málaga. Era otra cosa, no había movida. Sí, pero sin embargo, Pedro, hay una cosa. Eso no es así. hay una cosa. Pedro, A No, ver, mi pero un opinión, poco de orden. Permíteme. serías tú que estabas en Alaurín. No. No, espera. No digas tonterías, Y Tecla, no digas que tonterías. era más joven. Es que él era más joven, ¿vale? Un poquito. ¿no? 4 años nos llevamos. 4, seguro. Hombre, A ver, bueno, A esa es la ver visión si de te- no, Pedro. A ver. dos. Ey, Y Alfredo también quería hablar ahí, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir que Es que no fue así. muchas veces
el arte, la historia del arte, no son los grandes nombres. No son los grandes nombres. Lo importante es que aquí en Málaga había un clima, es decir, un tejido artístico importante. Eso es lo más importante. Es decir, aquí no había grandes nombres. Aquí no estaba ni siquiera Barceló, ni siquiera Pere Villalta, ni Chema Cobo en ese momento. No importa. Tenían relación. Bien, no importa. Pero lo importante es que debajo de los grandes nombres hay un tejido de muchísimos artistas que generan eso, un ambiente, un clima que es muy importante para que se expandan las ideas y los conceptos que en ese momento nacieron. Y eso sí se vivió en Málaga. Ahora, hay que decir una cosa, lo de la movida es un invento de los sociólogos. Ni en Madrid ni en Málaga en ese momento se hablaba de movida. En Madrid en ese momento, cuando ibas a Madrid, veías que había un todo revolutus de cosas que a veces no te daban tiempo a asistir a ellas y eso era la movida. A posteriori, cuando termina todo aquello, empiezan los analistas a decir, aquello fue la movida en Madrid, porque todo se movía y tal. Pero en ese momento no se llamaba movida, ni en Málaga llamábamos movida nada. Lo que pasa es que, claro, era una época que éramos muy jóvenes, nos lo pasábamos muy bien y la ciudad era muy creativa. Es decir, no estábamos en Madrid, no estábamos en los centros neurálgicos donde se producían los grandes acontecimientos. Porque simultáneamente en Madrid también surgió Sevilla, con la revista Figura que ha enseñado Pedro, Vigo, con Menchulama y Antón Patiño, que están arriba. Barcelona tenía un fuerte empuje conceptual, incluso el grupo Trama, de artistas abstractos que surgen en Barcelona precisamente a finales de los 70-80, paralelos a la nueva figuración de Madrid, porque incluso de ahí viene el mote que se pusieron mutuamente, porque claro, los de Trama le llamaban esquizofrénicos a los madrileños y los madrileños le llamaban oligofrénicos a los de Barcelona. Eso es el ambiente que había en España en ese momento y lógicamente todo eso acompañado de que surgieron nuevas galerías, nació Arco en el 82, cuando todavía ni siquiera había abierto el Reina Sofía. El Reina Sofía se abre posteriormente. En España no había museos. Madrid no había museos. El Centro de Arte Contemporáneo estaba en la Biblioteca Nacional, acordaros. Entonces, claro, en unas salas pequeñitas que había un esfuerzo enorme en levantar aquello, pero lo importante es que había galerías muy importantes como Buades, donde una nueva crítica surge en Madrid, que era importante, revistas que le daban un cuerpo teórico a las nuevas corrientes de la pintura entonces, y lógicamente, pues bueno, surgió un nuevo coleccionismo también, lógicamente, pero muy escaso en ese momento. Ya existía la Galería de Juana Dispuru, ya existía la Galería Teo, ya existía la Galería Vandrés, posteriormente Fernando Vijande. Eso era el ambiente que había. Tal. Aquí en Málaga, sin embargo, pues como Tecla ha citado, por ejemplo, Vida Moderna. Vida Moderna fue importantísimo para la ciudad, claro, porque zarandeó y enseñó a las instituciones qué se podía hacer con el arte. Eso era muy importante, porque comprometió a todos los espacios públicos y privados que había en la ciudad y Joaquín de Molina abrió la puerta y todos se incorporaron al proyecto, más los artistas alemanes que entonces venían de Alemania, etcétera, etcétera. Ya te dejo. Venga, Tecla, por alusión. A ver. O por petición. Bien, está todo muy ilustrado. Pero tú abres la galería en el 93, ¿vale? Y la galería del Colegio de Arquitectos se abre en el 84 y la dirijo yo, ¿vale? Y Miguel Fernández Cid, el que fue director del CEGAC, me dijo que más allá de Madrid y Barcelona con los conceptuales, hubo dos ciudades que vivieron su particular movida, que fueron Málaga con el Colegio de Arquitectos y Vigo con la música.
Y fue así en los 80, si me permití. Y Sevilla con la revista Figura y La Máquina. Sí, Pero era potente, Sevilla, era potente Sevilla, mira, Tecla. Sí. Era toda Pues la generación de, Málaga era, de Rafael Agredano. sí, yo lo llevé al colegio. Sí, ya, pero que ya. Y a la revista Figura. Sí, me acuerdo, sí. A inaugurar Sí, me y a acuerdo. presentar. Pero Málaga era más moderna. Pero eso es una apreciación Era subjetiva, una Tecla. ciudad, mira que yo... Eso es una apreciación muy respetable no de Miguel soy- Fernández, sí, que yo lo quiero mucho. Yo no soy nada malaguita, ¿eh? Ni soy, que tampoco, pero sí cosmopolita, la parte mejor de Málaga, ¿eh? Que fue una ciudad muy cosmopolita, muy cosmopolita. Aparte que, a ver, en esa época, os voy a contar historias que hacíamos, ¿no? Ya, Tecla, sí, pero vamos a ver. Sí, está bien, Bueno, está voy bien. a decir, Pero no, Málaga no era ¿quiénes el faro. trajimos? No era el faro de lo que había en España en Que ese no, momento. te digo a quienes trajimos al colegio de Y todo- arquitectos. Yo lo sé, si yo era No. testigo, precisamente iba a Tú todas las ibas a inauguraciones. hablar bien de ti, porque tú eras de los amigos, ¿eh? Que nos ayudaban. Sí, no, yo Porque en estaba esa en época- en la estética de la recepción, iba a todas las exposiciones y aprendía precisamente conociendo a los artistas, porque entonces era muy fácil, las relaciones se producían muy fácil. Es decir, No. yo hice amistad precisamente con todos los pintores, con todos los artistas y con todos los personas que pasaron por Málaga con ocasión del Colegio de Arquitectos, que fue el acontecimiento más importante que tuvo Málaga con continuidad. Porque En los 80. en los 80, Y es lo más consideráis- importante. Estamos hablando Con continuidad. de los Porque, 80. porque vida moderna fue unos meses. Sí. Imágenes alteradas unos meses. Pero el Colegio de Arquitectos fueron desde el 84 10 años, hasta el 94 o por ahí. Entonces, y además, con una programación completamente ecléptica, abierta a nuevas tendencias, como por ejemplo la fotografía, la escultura, las instalaciones, etcétera, etcétera. Es decir, habría... ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? A ver. Lo contamos los tres, Tecla, porque los Pero tres ¿consideráis somos el Colegio estudiosos del de arte. Arquitectos como un acontecimiento fundamental de esa posible movida malagueña? Sí, sí, Hombre, por supuesto. pues, Por supuesto. mira, Porque si es que... Porque además, no, perdona, Tecla, no solamente eran exposiciones, tú lo sabes mejor que nadie, Tecla. Había teatro, ediciones de libros, performance, los jardines, habían fiestas, era un tuto revoluto en el mejor sentido de la palabra, de acciones importantes. Así que sí. Ujú. Bueno, pues venga, Tecla, que Os tú querías contar cuento cosas. algunas cosas que hicimos allí, ¿no? Que ahora mismo serían impensables. Por ejemplo, nos llevamos un bar que había en Torremolino, Marcos Minibar se llamaba. Un bar que regentaba un inglés pionero de la Costa del Sol, al que iban fundamentalmente hippies, luego mods, ¿vale? Entonces fuimos allí y nos trajimos todo el bar con la clientela incluida, ¿vale? Que todas las noches yo cambié mi trabajo de galerista por el de llevar un bar sirviendo cervezas, pues con el dueño, el padre que tenía 80 y tantos años, vino de Londres a la inauguración. Eso, muchos años después, lo hizo el Reina, que montó un bar, una discoteca, Sí. en el Reina. Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura es la- Y el centro, el gallego también montó Cega. allí.
Pues antes, en el 84, montamos un bar en la galería del Colegio de Arquitectos. ¿Qué otra cosa? Trajimos los palos del Bajondillo, que eran unos palos que el dueño, Francisco Tudela, había ido recogiendo del mar. Lo había pintado con formas de animales y lo había clavado en la playa, que eran como esculturas, ¿no? Entonces, quitamos los palos, los trajimos, llenamos la galería de arena y clavamos los palos del Bajondillo, que estaban a un metro de profundidad. Bueno, y como esos, por ejemplo, adornar el cuerpo, adornar el espacio, que era una muestra de fisioculturismo, maquillaje y tatuaje, ¿vale? Que trajimos, localizamos además a una artista que estaba en la costa que hacía tatuajes. Y luego los fisioculturistas, que eran unos cachas increíbles, que estuvieron allí, ¿no? Haciendo. Pues como eso, por ejemplo, otra expo, ¿qué pintamos aquí? Nos trajimos a todos los artistas guiris, que estaban en la provincia, en Málaga y la provincia, y le hicimos una expo. Pero aparte nos trajimos artistas daneses, pero eso ya les cae 22. Artistas holandeses de Bonn, ¿vale? Del Báltico al Mediterráneo, a 4 pintores de Londres, que eso os gustará más, porque lo hicimos con Enrique Juncosa, ¿vale? Y el British Council. Pero eso hace en los 80, que no que fuera. Hicimos un ciclo sobre las fronteras del arte. Tallin, Helsinki, Málaga. Otra, La Habana, Málaga. Nos trajimos a artistas cubanos, ¿vale? Y otra, Ámsterdam, Málaga. Luego, el Templicón, sí, de Juan Antonio Ramírez, en el 85, en el que intervienen precisamente Carlos Durán, Gabriel Padilla, Seguiri y Antonio Olveira, que hizo una pequeña... ¿Qué más? Acciones. ¿Te parece, Tecla, si dejamos un poco de tiempo para que el público pregunte? Venga, porque eso es dilatado y, claro, sabemos que el Colegio de Arquitectos realizó una labor muy intensa, además. Joel Meyerovic, que ha estado en el Picasso hace poco y decía, por primera vez en Málaga. Pues no. En el año 88, Joel Meyerovic expuso en el Colegio de Arquitectos. Y Mayperson, que también el CAC le hizo una exposición mucho tiempo después y decía, por primera vez en Málaga. Pues no. Lo decía con todas. Lo decía con todas. Lo hacía con todas las exposiciones. Bueno, yo solamente... Venga, pero ya para finalizar, una de Viña que se había quedado y otra de Pedro, breve. ¿vale? Y ya el público, porque querréis preguntar y participar. Siempre me ha preocupado precisamente la escasa visibilidad que tienen los artistas malagueños en el panorama nacional. Eso me preocupa. Importante, porque además tu galería llevó a Arco, sí,
artista. Y Pedro. Y Pedro también. Siempre me Pedro. preocupa. Ya Amsterdam. Como me preocupa, lógicamente, la escasa visibilidad de los artistas españoles en el panorama internacional. También me preocupa. Y todo esto es temas para hablar, para reflexionar, para pensar, para encontrar soluciones, etcétera, etcétera. Pero la escasa visibilidad de los artistas malagueños en el panorama nacional es un tema para hablar. Perdón, un momento. Soy habladora total. Pero me acuerdo que Juan Antonio Ramírez decía que en un mundo globalizado, donde el control lo llevan pues directores de museos, de centros de arte, ¿a cuántos artistas españoles cabemos? ¿A uno o a ninguno? Porque precisamente Eso es lo que estoy hablando. nosotros Ya. tenemos la suerte de tener dos artistas que están triunfando a nivel internacional. ¿Cómo quién? ¿Quiénes son? Rogelio López Cuenca. No. Javi Calleja y Julio Anaya. ¿Vale? Sí, y pero- son malagueños. Sí, vamos a ver, vamos. Sigamos. Pues que Escúchame, está escúchame. mayor. No, vamos a ver. Yo soy estudioso del mundo del arte. Soy estudioso de las corrientes, de la pintura, del arte, de la pintura, de la fotografía, de las instalaciones. Soy estudiante, también estudioso del mercado del arte. Me interesa todo el campo ese y me interesan también los públicos. Vamos a ver. El fenómeno Javier Calleja es un fenómeno ajeno a Málaga. Sí. Perdonadme. Has dicho a nivel internacional. Pero es completamente ajeno a Málaga. Él va a Oriente y allí tiene la fortuna de encontrar un galerista que lo coge y se lo lleva a China, a Shanghái, etcétera, etcétera. A mí me parece más importante, y voy a retroceder sobre la visibilidad de los artistas españoles en el panorama nacional, en el panorama internacional, es Juan Urlé, Barceló, Cristina Iglesias, Juan Muñoz cuando vivía, porque terminó exponiendo en la Tate Gallery de Londres, y casi para de contar, la nueva generación, que era muy importante en España en los años 80, se diluye por falta de apoyo crítico, posiblemente, o reflexionemos sobre ella. Y con ella, muchos pintores al látere de esa generación. Porque, como el otro día decía Paco de la Torre, que dio una conferencia aquí, un profesor de la Universidad de Valencia, Sí. decía una cosa muy importante. Era curioso que el primer gobierno socialista que hubo en España era sevillano y ni siquiera apoyó a la nueva generación, que eran todos sevillanos. Era Pérez Villalta, Campano, Villalta, no, era. No, Villalta Era de... de Tarifa. Era pero de bueno. Tarifa. no, vamos a ver, andaluces. Andaluces. O Carlos Durán, o etcétera, etcétera. Pero bueno, ya con esto Ya está. termino. Venga, Pedro, ¿tú querías Pedro. decir? No, y ya acabamos y tiempo para Sí. el público, ¿vale? Como hemos hablado en varias ocasiones de Joaquín de Molina y de Agustín Parejo School, os voy a enseñar, por si la gente no está en la memoria, esta obra de Joaquín de Molina. Pues esto es de la exposición inaugural de mi galería, que era con el tema de San Sebastián. San Sebastián. Y aparte lo compró un coleccionista malagueño, pero la anécdota es que ya estaba en el Hospital Joaquín, porque tú le haces un poco antes, sí, tú le haces la exposición en el colegio, un poco más o menos. Y, 3 días. y a través de Gabriel Padilla, que también lo hemos citado, porque me parecía muy oportuno que participase Joaquín. Y entonces en el hospital hizo este dibujo Gabriel. Maravilloso. Joaquín. Joaquín, sí. Eso es. Pero a través de Gabriel, sí. Gracias por San rectificar. Sebastián. Un San Sebastián, sí. Bueno, ahora sí es tiempo para el Lo público, sabía. ¿no? Pedro, tú sí has terminado. Sí. A ver, Compró Juanjo Fuentes. creemos que ha terminado.
Anda. Y ya las preguntas, y como también hemos hablado de los parejos de la misma exposición, es esta fotocopia que en aquel momento, por ponernos finos, se decía infografías, pero vamos, es una fotocopia tamaño natural de cuerpo que desde lejos no podía apreciar, es el impacto de balas en un cuerpo y la descripción de la Parabellum. A recordar que ETA en aquel momento estaba en pleno álgido. Yo soy un Te está poco obsesionando. Bueno, tiempo para el público, ¿no?